Estamos en un mundo que se conduce en completa oscuridad. Se celebra la muerte, como hace poco celebrando el ocultismo, y todo lo relacionado con la oscuridad. Caminamos por un mundo hostil, muy satanizado y muy lejos de Dios. Jesús dijo que somos hijos de luz, que tenemos que ser sobrios y sencillos como palomas y astutos como serpientes. Los apóstoles nos recuerdan también que andemos como hijos de luz y nos indican que no debemos participar en las obras sin fruto de las tinieblas. Nada puede ocurrir en nuestras vidas sin el permiso de Dios. Nuestras casas están protegidas con la sangre de Cristo, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero debemos ser muy cautos, porque si jugamos con las cosas que tienen que ver con las tinieblas, estaremos entrando en ellas. Y quiero hoy referirme a una historia tremenda y sobre todo a un versículo muy en particular, por el cual muchas veces quizás habremos pasado sin detenernos a pensar su significado. Y quiero invitarte a leer conmigo en el libro del Éxodo capítulo 10, versos 21 al 29. El Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas que hasta pueden ser palpadas». Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas por toda la tierra de Egipto durante 3 días. No se podían ver unos a otros, ni nadie se movió de su lugar durante 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Esto es tremendo, este versículo 23. Luego el faraón hizo llamar a Moisés y le dijo: «Vayan y sirvan al Señor. Váyanse también con sus niños, solamente que sean dejadas sus ovejas y sus vacas». Moisés respondió: «Entonces tú nos tendrás que dar animales para sacrificar y ofrecer en holocausto al Señor nuestro Dios. También nuestro ganado irá con nosotros, no quedará ni una pezuña de ellos, porque de ellos hemos de tomar para servir al Señor nuestro Dios. No sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá». Pero el Señor endureció el corazón del faraón y no quiso dejarlos ir. Y el faraón dijo a Moisés: «Retírate de mi presencia, guárdate de volver a ver mi cara, porque el día en que veas mi cara, morirás». Y Moisés respondió: «Bien has dicho, jamás volveré a ver tu cara». Que el Señor bendiga su palabra. Es tremendo este texto. Esta es la 9ª plaga, antes de la fatídica plaga de los primogénitos. Estas plagas eran ni más ni menos que medidas de presión sobre Faraón. Dios no obliga a nadie a seguirle, pero sí puede obligar a alguien a soltar lo que a él le pertenece. Si Dios se ha propuesto librarte, no hay poder ni cadena gruesa que pueda evitar que esto acontezca. Porque tu libertad no depende del grosor de tu cadena, sino del poder de Dios, que tiene siempre la última palabra. Egipto era lo más potente que pudieras imaginarte, pero si Dios se ha propuesto librarte hoy, sin duda lo va a hacer. Solo pide que tú te posiciones, tengas disposición para que esto se haga, o sea, que creas. Dios es un Dios de milagros, y si tu libertad la puedes explicar, ya no es un milagro. Lo que Dios hizo con Israel no se puede explicar. Lo mismo que estoy seguro que la mayoría de los que estáis escuchando no podéis explicar qué ocurrió el día que caísteis de rodillas, reconociendo vuestra condición y aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Densas tinieblas, no puedes ver ni a 10 centímetros de tus ojos sin tropezar, y esto durante 3 días. Los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Tremendo esto, ¿verdad? Mientras el resto del pueblo andaba confundido, todos aquellos que vivían bajo la presencia de Dios
estaban en sus casas haciendo una vida en completa paz, porque la cobertura, la presencia del mismo Dios estaba en sus casas. Y esto es de lo que quiero hablarte hoy, de cómo mantener esa luz en tus casas y de las 4 situaciones, 4 posiciones que debemos tomar consecutivas para poder llegar a disfrutar de la verdadera libertad de los hijos de Dios. La primera bien podría ser clamar. Dice que aprendieron a clamar en Egipto. He oído su clamor, nos dice Éxodo 3. Y eso lo aprendieron desde el primer momento. Clamaron frente al Mar Rojo, clamaron a Dios y éste les dio agua de la roca. Clamaron por alimentos y Dios les dio codornices. En el Salmo 107 se nos dice que constantemente se apartaban de Dios y éste los entregaba a sus enemigos. Clamaba a Dios y éste los socorría. Lo aprendieron desde el primer momento. Si quieres ser libre, vas a tener que aprender a clamar a Dios, a clamar con toda sinceridad. Las sanidades y liberaciones de Jesús son siempre precedidas por un clamor. Entre vosotros, el más libre, el que está más cerca de Dios, es el que sirve, el que friega los platos, el que lava los pies, porque humillarse significa también clamar a Dios, porque está en juego tu libertad. Eso es así. Claro está que para clamar a Dios hay que estar bastante desesperado, como el Señor nos relata en el segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orasen y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, vendré y sanaré su tierra. El Señor siempre escucha nuestras oraciones, pero cuando Él le presta atención es cuando estamos en sintonía, en una actitud correcta delante de Él. Humillarse no tiene que ver con el volumen de nuestra voz. Tu talento no impresiona a Dios porque Él te ha dado los pulmones. Por tanto, desde lo más profundo de tu corazón, gime como lo hacía Ana. Señor, quiero ser lo que tú dices que soy. Señor, estoy harto de las 2 o 3 personalidades que hay en mí. Libérame, sácame de Egipto. El segundo punto, posicionarse. Dios lo forzó a Egipto a que le siguiera, pero sí le obligó a soltar a Israel. Les dejó sin luz, y uno de los dioses que adoraba Merenfet, hijo de Ramsés II, era Ra, el dios de la luz. Contradictorio, ¿verdad? Aquel dios de la luz tuvo que inclinarse en medio de toda la oscuridad ante aquel que es la verdadera luz. Egipto se paralizó por 3 días, mientras que Israel tiene luz en sus habitaciones, siempre y cuando nos salgan de sus casas, siempre y cuando nos salgan de la obediencia a Dios, siempre y cuando nos salgan de estar conectados con Dios, siempre y cuando nos salgan de su presencia. Pero tuvieron que posicionarse y decidir y no salir de la presencia de esa luz en sus casas. Posicionarse significa ni más ni menos que no mezclarse. Tú puedes clamar a Dios, sácame de aquí, y Dios responde porque es fiel, pero no está todo hecho. Muchos claman a Dios, pero se quedan en mitad del camino cuando el Señor también hace lo que ellos están pidiendo. La falta de libertad de muchos de nosotros no tiene que ver con la respuesta de Dios, sino más bien con la falta de posicionamiento, de tener las cosas claras, de ser valientes. Dios da el primer paso y tu paso siguiente debe ser posicionarte. Vivimos un tiempo hostil donde defender los valores, defender la familia es señalado, porque esto de vivir en una autoestima, vivir por los sentimientos, es lo que realmente es válido para este mundo. Pero el Señor dice que no debemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Los hijos de luz brillarán solo si se posicionan con claridad.
Vivimos un tiempo donde el enemigo nos está engañando, haciéndonos creer que lo que nos ocurre es culpa de otros, siempre justificándonos en vez de hacer examen de conciencia y ver qué hay de responsabilidad en nuestra falta de posicionamiento. Tienes que posicionarte y tomar tus decisiones, tomar partido por lo que la palabra de Dios dice. Y algunos piensan que para posicionarse hay que saber responder y para ello necesitan informarse y formarse, tener más datos para poder, según ellos, presentar defensa o quizás para convencer con palabras. La Escritura nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 12, cuando os lleven a las sinagogas o ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo habéis de hablar o qué habéis de decir en defensa propia, porque en aquel mismo momento el Espíritu Santo os enseñará lo que debéis decir. Cometemos errores, pero tranquilos, somos hijos de Dios y Él quiere que te pongas en el lado correcto. Él siempre tendrá su mano tendida. Cuando tu hijo tiene un problema, primero vas a defenderle y luego, si tienes que corregirle, lo vas a hacer. Hemos visto clamar a Dios, hemos visto posicionarse y ahora el tercer paso es resistir, que no es otra cosa que recibir algo que ejerza fuerza o presión sin moverse, ni sufrir daño o alteración, sin retroceder, sin dejarse vencer y a veces sin quejarse o tratar de evitarlo. Faraón presiona y negocia para que Israel no se lleven todo. Primero las mujeres, luego el ganado, pero Moisés no cede y dice: no se quedará con vosotros ni una pezuña de nuestro ganado. Cuando te posicionas vas a sufrir presión. Algunos piensan que cuando te entregas a Dios ya no vas a pecar. Claro que sí, porque van a venir tormentas, tanto si edificas bien como si edificas mal, porque forman parte de la vida. ¿Qué te hace pensar que no debes negarte a ti mismo si el mismo Jesús y los apóstoles lo hicieron? Estad firmes aunque te zarandeen los acontecimientos. Estar firmes aunque debajo de la superficie todo tiemble. El diablo va a tratar de negociar contigo cuando él te da ya por perdido. No te ataca, sino va a intentar seducirte cuando ve que estás realmente convencido en el lugar que debes estar. Va a tratar que no seas tan radical. Te va a hacer que estés más pendiente si la hermana lleva hoy falda o pantalón, o si el hermano se ha peinado o ha dejado de peinarse. Si éste ha ofrendado unos céntimos o unos billetes, a menos que tu espíritu afecte a tu carnalidad, será tu carnalidad quien afecte a tu espíritu. Y el cuarto punto sería padecer. Este es el que menos nos gusta. Clamar a Dios, posicionarte, resistir y por último padecer. Y esto tiene que ver mucho con la persecución, porque cuando uno se posiciona es como un faro en el cual todas las miradas y los ataques se van a volcar. En el texto hay una amenaza de muerte. Si vuelves te mato, dice Faraón. Esta plaga de la oscuridad es la última antes del golpe definitivo a Egipto. La liberación está cerca, pero todavía toca padecer y sufrir, ser atacado y ser zarandeado. Vivimos un tiempo donde palpamos que la realidad, que la rendición está más cerca de lo que imaginamos, de que estamos cerca de irnos con el Señor. Quizás no nos corten la cabeza por causa del Evangelio, pero sí van a intentar silenciarnos. Estamos viendo las formas que la sociedad actual tiene para silenciarnos. A golpe de leyes, a golpes de un lenguaje único, a golpes de aceptar aberraciones.
Y el Señor nos dice que nos mantengamos firmes en nuestras decisiones, en nuestra fe, en nuestra convicción, que nuestro amor sea sin fingimiento. A no ser que aceptemos que en la vida cristiana toca padecer, no vamos a brillar. Nuestra luz no tendrá fuerza. Ese discurso de que cuando brillas por Jesús es cuando tienes éxito y sentirte realizado mientras pasas por esta tierra es completamente erróneo. La primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versos 3 y 4, nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Ser luz va a implicar renunciar. Nos va a mostrar que debemos ser distintos, que vamos a ser perseguidos. Los primeros cristianos no se callaban bajo pena de muerte, seguían predicando porque tenían claro que estaban en esta vida de paso, que eran peregrinos, y gracias a ellos, gracias a esta convicción, a su posicionamiento, el Evangelio ha podido llegar a nosotros. ¿Cuándo es suficiente para ti? Que te llegas a pensar mejor, me callo. ¿Cuál es tu nivel de soportar? Cuando digas, yo ya soy salvo, por tanto, quiero vivir más tranquilo, estar en una posición de retaguardia. Cuando no le gusta lo que hablas, bueno, no les gusta, pero yo voy a seguir hablando. Otro nivel pudiera ser cuando te hacen bullying, te callas o dices, voy a seguir hablando, total, no van a parar. Cuando te amenazan y te echan del trabajo, ¿qué haces? ¿Sigues o dices, bueno, hasta aquí hemos llegado? O cuando amenazan a tu familia y dices, este es mi límite. El Evangelio llegó a nosotros porque ellos no pusieron límites. Si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él lo hacemos. Entonces, ¿de qué nos sorprendemos? ¿Por qué nos sorprendemos? Entonces habrá en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, nos dice Lucas 21, 25 al 26. Hoy día hay una oscuridad tan densa como en los tiempos del Éxodo. En medio de este mundo, hoy debe haber luz en la casa de los cristianos, y de cierto la hay, porque somos hijos de la luz en medio de un mundo oscuro. Y quiero invitarte otra vez a leer Romanos 8, del 35 al 29. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Clama a Dios donde estés. Moisés clamó a Dios y Dios liberó al pueblo. Claro, los viejos rudimentos y crecer. La carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 6, verso del 1 al 7, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron,
sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Cuántas veces va a tener que morir Cristo por nosotros? ¿Cuántas veces vamos a tener que estar en los viejos rudimentos en vez de dar pasos de fe? Vamos a discutir si el bautismo es de una forma o es de otra, si se dice así o del otro lado. Nos pasamos el tiempo discutiendo sobre doctrina y dejamos que la gente se marche de cabeza al infierno. Uno no es verdaderamente libre si su orgullo no acepta corrección. Si dice en su sabiduría, en mi casa mando yo, y no acepta sus errores, no es maduro si uno sigue aferrado a los viejos credos y doctrinas que están afectando y frenando tu madurez. Que crezca Cristo en ti y que tú mengues. En las personas que Dios se manifestó habían dejado los viejos rudimentos de la fe a un lado para poder crecer. Josué clamó a Dios y el sol se detuvo. Samuel clamó a Dios y Dios destrozó a los filisteos. Jonás clamó a Dios desde el vientre del pez y fue liberado. Este pobre que te ama y que te habla, como dice el Salmo 34, y el Señor lo libró de todas sus angustias. Cristo clamó al Padre y cuando hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, e inclinado la cabeza entregó el Espíritu. Querido amigo que me escuchas, querida hermana, Dios te dé la capacidad y el valor para seguir viviendo en medio de la oscuridad en plena luz y te dé la capacidad de poder seguir creciendo teniendo en claro que anheles disfrutar la verdadera libertad, la gloriosa libertad de los hijos de Dios, teniendo claro estos pasos que debo clamar, que debo posicionarme, dar la cara por el Señor, que debo también resistir las obras, los ataques, las negociaciones del enemigo, que también debo padecer por causa de aquel que padeció por mí, para poder llegar a disfrutar de esa libertad gloriosa. Que el Señor te bendiga en este día en Cristo Jesús. Amén y amén.